No, yo no escribo ficción. La crónica lo que busca es que no haya que inventar ni una sola coma, es la realidad. Este libro nació porque Colombia compró 4 radares poderosísimos, con el dinero de ustedes y el mío, y los ubicó en el sur de Colombia, mirando a Sudamérica, básicamente. Esos radares los operan los estadounidenses, no nos dan información a nosotros, ni una línea. Ese es uno de los últimos ejemplos de la dignidad del Estado colombiano, ¿no? Entonces empecé por allí a investigar, y pues no fue fácil, no fue difícil encontrar que es que los Estados Unidos, yo no soy enemigo de los Estados Unidos, estoy hablando en este caso de lo que ellos hacen aquí, de luego soy amigos de Colombia. Entonces lo que encontré en términos generales, después de trabajar, no sé, un par de meses, de investigar, es que en 2 palabras, ellos lo que lograron fue poner lo que se llama una cabeza de playa, eso es un término de guerra, estrategia, una cabeza de playa en el sur de Colombia, mirando a Sudamérica, mirando a Sudamérica para controlar el agua dulce y la valiosísima diversidad biológica que tenemos en nuestras selvas. Ellos están en una crisis gigantesca de agua dulce, pero una crisis súper gigantesca. Eso les explica por qué el señor presidente de la República quiere sacar energía para Panamá. El agua nuestra genera energía para llevarla al norte, ¿no? En la utilización de una mínima parte del agua que tenemos. Yo voy a hablar un poquito adelante de eso. ¿Sí me oyen bien? Bueno, entonces, dentro de esa investigación previa, las primeras de cambio, como dicen los toreros, lo que quedaba clarísimo es que los estadounidenses, con el cuento de la lucha contra el narcotráfico, están haciendo todo esto y mucho más. Entonces me fui a los orígenes del narcotráfico en Colombia. El Vietnam planteó su defensa cuando lo invadieron en 2 fases de la guerra, digamos, de defensa. Una, la guerra de guerrillas, y ya ustedes saben lo que les pasó. Pero la otra fase era enviciarlos para, como decían ellos, minar el futuro del imperio. Vietnam del Norte estaba en ese momento, limitaba o formaba parte del triángulo de la droga, triángulo de oro de la droga, y empezaron a darles un poquito de marihuana, luego ya ellos la compraban enloquecidos. Y la guerra de los Estados Unidos, en conclusión, después de leer bastante, no es difícil encontrar que era una mezcla de odio, de miedo a la guerrilla en las selvas de Vietnam, odio, miedo y marihuana. Y cometieron
centenares de matanzas que las taparon los jefes del ejército, entre otros mi general Colin Powell, que fue secretario cuando era general de los Estados Unidos, él fue un par de veces a Vietnam, y hay un libro que señala cómo fue a incendiar pueblos de gente inocente, porque los hombres estaban con las armas en la selva. Pero de todas las matanzas que hicieron ellos, hay una que se conoció en América, yo la conocí mucho, la leí, la de una aldea llamada My Lai 4, de cultivadores de arroz, desde luego. Entonces ellos asesinaron 504 personas, que son bebés, ensartaban con las bayonetas, bebés, niños, mujeres embarazadas y mujeres y ancianos, 504. Me parecía que ese debía ser un comienzo del libro, más allá de la barbarie, por mostrar cómo fue movidos por la marihuana y el odio racial. Entonces, mi fuente de información cercana era una embajada de Vietnam, y la más cercana que tenemos está en Cuba. Fui allá, logré una cita con el embajador, un hombre muy simpático además, y me dijo: mira, pero hablamos muy largo, hablamos 3 días, me invitó a almorzar, lo invité a almorzar, pero la conclusión es: mira, no hay testigos del asesinato, de la matanza de Vietnam, porque ya no quedó nadie vivo. Pero me dio la lista de 8 vietnamitas que hablan perfecto el español, porque cuando jóvenes, durante la guerra, estuvieron en Cuba y luego regresaron. Me dio 3 teléfonos y como 4 direcciones mail. Con uno, el primero que llamé, me dijo: ¿qué hubo, chiquiteco? Estaba hecho yo. Entonces les pregunté por My Lai. Me dijeron exactamente lo mismo: no hay testigos, pero no se puede bajar. Bueno, no hay testigos. ¿Ahí me están escuchando todavía? A mano. No hay testigos de My Lai 4. Me repitió, pero me dijo: mira, hay un libro que escribió que hizo un escritor de los Estados Unidos, que se llama así, My Lai 4. El tipo se llama Seymour Hersh. Y la historia es que la matanza le preocupó la conciencia a algunos de los combatientes, a los que mataron bebés y demás. Empezó a escribir cartas al Senado, aquí. Total, no logró nada, y finalmente lo conectaron con un periodista en ese momento muy importante en Estados Unidos, que se llama Walter Cronkite. Ustedes lo debieron oír. Tenía un super programa de televisión de costa a costa, y Cronkite lo entrevistó. Y confesó parte de la matanza. Entonces se formó un escándalo, y el ejército ordenó investigar lo que ya sabían, o sea, perfectamente.
investigaron, buscaron a los héroes, como les dicen, héroes americanos, recopilaron sus confesiones y no pasó nada más. Entonces Seymour Hersh, periodista escrito, recogió eso y publicó el libro. Aquí no se conseguía, desde luego, ni logré, increíble que no haya logrado referencias por internet. Entonces conseguí el teléfono de Seymour Hersh y hablamos con él y me fui para Nueva York y allá él me dijo, sí, aquí está el libro. El libro son los documentos, las confesiones oficiales que recibió el ejército gringo por esa matanza. El Estado no castigaron a nadie. En el libro está, no, pues es que la manera de matar, hay un cuadro que tengo aquí de una zanja llena de cadáveres, llena de sangre, y un niño de 2 años llorando, agarrado de su mamá. Y mi capitán, creo que es Medina, un tipo de la Florida, dice, maten a ese hijo de puta. Así, y le descargan toda la carga del fusil M16. A ellos los llamaban, y los siguen llamando, los héroes de Vietnam. Esos héroes, el libro, muy al comienzo, como ellos dicen que son los americanos, el libro dice, americano, natural de alguno de los 47 países que forman el continente, entre Alaska y la Tierra del Fuego. Ahí está en el libro. Dice, el nombre es un recordatorio de Américo Vespucio, navegante y cartógrafo italiano, que recorrió las costas de Argentina, Venezuela y Colombia. Para que nos pongamos de acuerdo quiénes son los americanos, ¿no? Y tiene otra llamada que dice mercenario, soldado que a sueldo, que hace la guerra a sueldo de una potencia extranjera. Y la fuente es Academia de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española, para que no quede, para no queden dudas, porque mire, yo me acuerdo que aquí una vez semana se murió aquí en una base militar nuestra de heroína, y tenía el tiempo heroína y morfina, el mercenario. La mayoría viven dopados. Y semana tituló Muerto un mercenario. Había una embajadora de los Estados Unidos y le pegó una vaciada a Semana, que la publicaron todos los periódicos, así rapidísimo, amenazando con quitarle la visa a ellos y a López, el papá de los López de Semana, si volvían a utilizar esa palabra. Ellos utilizan la palabra contratista. Es que el mundo acordó no utilizar mercenarios, pero hubo 4 países que no firmaron ese acuerdo, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Sudáfrica, ahorita se me escapó Israel. No han dicho nada, porque yo uso la palabra que es mercenario, ¿no? Pero es que mi escudo es la Real Academia de la Lengua Española. Bueno,
Entonces, Vietnam está lleno de asesinatos. Seymour Hersh ganó el premio Pulitzer de periodismo con ese libro, pero lo ganó otro Pulitzer al año siguiente, un grupo de periodistas que publicó Las matanzas, igual, ese libro no lo conseguí, pero ya con este, ¿para qué más? Las matanzas que efectuaron una patrulla de 18 hombres, no sé si se llame patrulla o qué, de 18 gringos asesinando niños, se llamaba la Tiger Force, es lo mismo, Vietnam fue eso, parece. Bueno, entonces en el libro termina la alusión a Vietnam, porque en esos libros cada 10 líneas se encuentra que están dopados, que fuman marihuana, ahí está presente la marihuana. Entonces la historia es que los héroes regresan desde el primer contingente que regresa a los Estados Unidos, el contingente de relevo, viene a buscar marihuana. La encuentran en Jamaica, que es un país, digamos, en orden, con una posición geográfica no tan ventajosa para vuelos y para el tráfico, pero encuentran a Colombia. Aquí había marihuana algo en la Sierra Nevada, no mucha. Esa llegó en los años 30 como cáñamo para telas, pero nunca se utilizó. La utilizaban los presos en las cárceles, el lumpen, encabezados por el jefe Daniel Santos y demás, su ídolo. Pero esto la encontraron y empezaron a buscar estudiantes colombianos en las universidades norteamericanas, porque en premio a los que venían de Vietnam les daban facilidades para entrar a la universidad. Los colombianos, claro, los dirigieron a los del Caribe, a los de la zona de Santa Marta y Barranquilla. Yo fui a Santa Marta, sabía de uno de ellos y me reuní, él me consiguió a 3 más que me contaron la historia, cómo llegaron los gringos y le decían tráiganos marihuana. Ellos se iban a la sierra, el primer embarque fue una tomadera de pelo, porque estos no saben que lo que se fuma es la flor, le llevaron palos y le llevaron hojas, y los gringos se sorbieron todo eso, les explicaron, y empieza el tráfico de marihuana en esa forma, pero luego ellos se vienen con sus aviones DC-3 y DC-4, que empezaban a ser retirados de las líneas aéreas, con sus dólares, con sus pilotos de Vietnam, y claro, fomentan el cultivo de la marihuana y se la empiezan a llevar, es decir, eso no hay que ser muy inteligente para decir que ellos fueron los que organizaron el narcotráfico en Colombia, ellos fueron, ellos. Yo recuerdo que comenzaba mi programa Enviado Especial de televisión, viajando por el país, es que aviones DC-3 y DC-4 encontraba, saliendo de Riohacha, despegando, había 2 DC-3 ahí accidentados, tirados en la Guajira. En Valledupar había, yo creo que un DC-4 y 2 DC-3 ahí, motequeados como dicen, y en Santa Marta había 2. Ellos, esos aviones, para llevar marihuana, si tenían una falla los dejaban tirados, iban y traían otro. Muchos de esos aviones operan algunos en el llano, allá hay operación de S3 todavía, ustedes lo saben, los compran a las empresas y los arreglan y los llevan. Entonces ya ven ustedes cómo los gringos penetran a la clase alta del Caribe, Santa Marta, Barranquilla. Y luego los que vienen con sus aviones, pues penetran al que les tanquea la gasolina,
a los que cargan las maletas en el aeropuerto y demás, y así entran las dos clases extremas de Colombia, la alta y la baja, entran al tráfico de marihuana, y luego pues vienen las guerras que hubo a marihuana. Entonces, el tema central del libro es lo que ellos hacen con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, lo que hacen hoy. Había que comenzar por quién fue el que implantó el narcotráfico y quiénes eran los viciosos. Y hoy quién es la nación más viciosa de la humanidad. Desgraciadamente no tomé nota, pero mire, 6 años, 5 años y medio, 6 años después de la invasión a Vietnam, se da en los Estados Unidos el primer parte de derrota. Los vietnamitas decían que les daban marihuana para enviciarlos y minar el futuro del imperio, ¿no? Ese primer parte de derrota es, yo creo que usted lo tiene que recordar, el festival de rock de Woodstock. Ahí tiene usted a 500,000 de jóvenes gringos trabados de marihuana balbuceando, haga el amor y no la guerra. A los 6 años, en plena guerra de Vietnam. Y luego, en el año 2000, ¿cuál sería el último año? Es que no traje esas fechas. Del gobierno de Clinton. Ese último año del gobierno de Clinton, en una asamblea general de la Organización de Estados Americanos en Lima, el libro está la fecha, está el nombre, el presidente de la legación norteamericana dijo: los Estados Unidos, con menos del 5% de la población del mundo, consume el 50% de las drogas que produce el mundo. Ese texto me lo dieron en la OEA, lo pedí, me lo mandaron, pero estaba en los periódicos. Entonces, con esa moral, entonces están luchando contra el narcotráfico en Colombia. Ellos fueron exactamente, allá hay una revista de marihuana hace mucho, desde los 70s, libre circulación en todos los Estados Unidos, que se llama el High Times, no sé si la han oído nombrar, especializada en marihuana. Según el High Times, los Estados Unidos, a partir de 1987, fueron los primeros productores de marihuana del mundo, y la siguen siendo. Ya hay varios estados. Yo tengo, investigando, yo conseguí el Departamento de Estado, entre otras cosas. El primer estado que aprobó la marihuana fue Alaska, 1900, no traigo esas fechas, yo tengo el fallo de la Corte de Alaska, autorizando producción y consumo. Y tengo las cifras, yo creo que en el libro está todo eso, cómo se disparó la venta de lámparas de invernadero, de tanques de gas, de oxígeno, etcétera, etcétera, porque en Alaska se cultiva en cavernas la marihuana. Porque dicen aquí que solamente en los Estados Unidos se produce en California, se produce en todos los estados de los Estados Unidos la marihuana. Entonces ellos están luchando contra el narcotráfico en Colombia. No traje las gafas. El viejito a veces no, hago la letra muy chiquita. El viejito Castro está en nada, ¿yo? Ni gafas ni micrófono. ¿Ah? Que le presten las gafas. No, porque me quedo visco.
son ajenas. Bueno, un corte para lo siguiente. Voy al gobierno, bueno, todos los gobiernos, pero especialmente el del doctor Uribe, porque hablo del gobierno del doctor Uribe porque en ese momento estaba yo en plena investigación. Ahí cambia la guerra en Irak primero y en Colombia. La guerra se hace ahora, o la hacen ellos, con mercenarios. En el año 2006, se calcula extraoficialmente, que se les envía al doctor Chamorro la carta. gracias, grajeas. No, menos. Ahí sí quedé frío. Mil gracias, doctor Chamorro. En el año 2006, en pleno gobierno de Uribe, se calcula el Ministerio de Defensa, oficiales que me pidieron no citar su nombre. Había entre 3.000 y 4.000 mercenarios de los Estados Unidos aquí en Colombia. Estamos en otra guerra, la guerra de los mercenarios. Yo estuve en Melgar, desde luego muy lejos de la base militar, porque lo que pasaba en ese momento era bien típico de los mercenarios. Un grupo de mercenarios estaba, llevando, yo no sé, secuestrando, raptando niñas colombianas para hacer con ellas videos de pornografía y vendérsela a sus paisanos marihuaneros de los Estados Unidos. Eso es uno de los perfiles de la guerra, de la nueva guerra, la privatizada. Pero en el 2001, buscando documentación, en Kosovo fueron encontrados en una base militar una serie de niñas secuestradas por estadounidenses que habían organizado una trata de blancas. Hay otro. Bueno, con ese marco, hay otro caso internacional de tráfico de niñas aquí en Colombia. Violación, desde luego. Niñas por mercenarios. Estuve para ir a las bases, como les decía, los radares, comencé hablando de la Cabeza de Playa, pero luego ellos se mueven como los dueños de las bases militares de Colombia en el sur, lo que podríamos llamar la costa de la selva, se mueven en el campo que se mueven los radares estos, hablemos entre la Amazonia, entre el trapecio amazónico y el Pacífico. Entonces, yo hablé con un piloto de aeropesca retirado que había conseguido, él y sus compañeros compraron un avión, un Curtiss C-46, un Curtiss parecido al DC-3, y ellos uno de ellos, el piloto, él había estado en aeropesca, y le llevaba a las bases aquí en Colombia, le llevaba el glifosato, le llevaba la comida a los mercenarios que estaban en cada base. Ellos se van cambiando. Estuve en 3 esquinas, pero ya como amigo del piloto, ¿no? Como un pato que llevaban, o como un tipo de los contratistas. Y el cuadro que encontré es: ellos vivían, los mercenarios,
bueno, tenían, no sé, 20 aviones para fumigar, pongámosle 20, con la matrícula PC, Policía de Colombia. Por eso nuestros policías eran los mejores del mundo, ¿no? Les daban sus matrículas. Policía de Colombia, allá no arrimaba mi general, el comandante de la base. No lo vi. Lo que encontré, y excúsenme la palabra, fue 6 putas que mantenían ahí, la llevaban. Y el piloto me dijo, mire, esas viejas las traemos y las llevamos también. Un plata de los colombianos. Plan Colombia. Es que en lo que llaman Plan Colombia, todo esto está en el libro, él no se llama Plan Colombia, se llama Ofensiva al Sur. Y a los 6 meses en Colombia nos llegó el plan con el nombre de Plan Colombia, pero el nombre es Ofensiva al Sur o Estrategia Andina. De la Ofensiva al Sur, nosotros damos el 89% del dinero. Ahora trajeron una gran firma gringa que nos quieren duplicar los impuestos. No sé cómo se llama, Jorge Enrique tiene. El 11% lo dan ellos, que se va en glifosato. El glifosato básicamente, único país del mundo que es asperjado con glifosato es este, el único del mundo. Es fabricado por la Dow Chemical y la Monsanto, 2 fábricas estadounidenses, que son las que se oponen a que se deje de fumigar glifosato en Colombia, porque, ya les digo, ese 11% es para glifosato y para, bueno, excúsenme que estoy como... Entonces, siguiendo el cuento desorganizado de cómo cambia la guerra, Irak, Colombia, ahora son en todo lado, es privatizada. Mercenarios. Nacen en los 80 los paramilitares, que son la versión de los contratistas locales. Estos mercenarios nacen cobijados por algo que los estadounidenses llamaron o llaman la doctrina de guerra de baja intensidad. Y eso se lo enseñaron, eso lo aprendimos. Dijeron, bueno, aquí hay que, en Colombia, maestros, hay que hacer paramilitarismo. Entonces eso se lo enseñan a los colombianos en la base norteamericana de Fort Benning en Georgia, que ahora reemplazó a la Escuela de las Américas. De ahí sale la idea de los paramilitares. Bueno. Gracias. Ahora sí se ve el viejito completo, el cuchito, ¿no? Ahora, excúsenme un poco desorganizado, creo que estoy, pero bueno, ya con gafas me organizo. La utilización de mercenarios en la guerra moderna tiene varios puntos importantes. Uno, en la guerra nuestra,
usando mercenarios, Estados Unidos está en la guerra, pero no está en la guerra, porque ellos no son el ejército oficial. Segundo, la muerte de un mercenario, está probado en todo el mundo, tiene mucho menos trascendencia allá en Estados Unidos que la muerte de uno de sus soldados oficiales. Y segundo, los crímenes que cometen los mercenarios escapan a cualquier legislación local en cualquier país del mundo. En este poner y contraponer las injusticias de la guerra nuestra ajena, traigo a cuento el juicio de Simón Trinidad en Washington. No soy amigo de las FARC, no soy pro FARC, no soy enemigo tampoco. Pero lo de Simón Trinidad es que raya en la injusticia total. Lo juzgan en Washington por haber traficado 5 kilos de cocaína y haber secuestrado a 3 mercenarios que estaban norteamericanos que intervenían en nuestro conflicto. Es decir, de allá para acá sí, pero aquí para allá no. A esos tres muertos, mercenarios, en el juicio, pues hay videos, yo los vi allá, los mostraron vestidos de paisanos, y los fiscales que juzgaban a Trinidad insistieron en el carácter civil que tenían esos mercenarios. Eran unos 3 civiles estadounidenses. Nunca los mostraron como asesinos paramilitares a sueldo, sino que los mostraron como ciudadanos inermes de los Estados Unidos. Ciudadanos inermes que ayudaban a detener el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Esa guerra privada es la guerra privada que estamos viviendo por mercenarios, por paramilitares. Es una guerra silenciosa, totalmente silenciosa. Cuando la prensa hable de eso, las dimensiones de esa guerra en el momento son muy grandes. Yo recuerdo cuando el caso de Semana, de ese mercenario que murió por sobredosis de morfina y de cocaína, murió en una base militar de colombiana. Entonces esa no era, repito lo mismo, esa no era una base de los Estados Unidos. Ese cadáver no permitieron que fuera tocado el caso por jueces colombianos, ni por fiscales ni nadie. Nadie se opuso ni podía oponerse a la salida del cadáver, porque la guerra privatizada no está regulada en el mundo por el derecho internacional. Ahora, en el libro se describe por declaraciones, por pruebas que había, cómo en muchos casos los mercenarios estadounidenses en la lucha contra la cocaína
Ellos se quedan con la droga que vinieron a combatir. La llevan en sus helicópteros a las bases militares colombianas. En el libro están los datos exactos. La almacenan y luego la llevan a sus bases militares en Estados Unidos en sus aviones militares. Entonces, el Plan Colombia, es decir, la ofensiva al sur, excúsenme que estoy tal vez sin hilación. La ofensiva al sur, estos son notas diferentes del libro, ¿no? Pinceladitas. Y hasta lo de los radares. Los radares que yo les decía a ustedes, los 4 radares, están en Marandúa, San José del Guaviare, Tres Esquinas y Leticia. Entonces, resumiendo ya, lo que la hipótesis de trabajo mía cuando empecé a hacer el libro, no arranca con una hipótesis de trabajo y va documentándose de manera que puede, que si es sí, pues lo pone, si no, no lo dice. La hipótesis de trabajo, una de las hipótesis era que la lucha, como les dije, antinarcóticos, con mercenarios y con paramilitares que terminaron siendo traficantes, desde luego. Lo que buscan los Estados Unidos son los enormes recursos naturales y energéticos de Sudamérica. Eso es lo que hay detrás de todo este cuento de la lucha antes y de los 3.000 a 4.000 mercenarios en nuestras bases militares. Ellos buscan el agua dulce de la cuenca del río Amazonas, ingente. Sudamérica tiene las mayores fuentes de agua dulce hoy en la tierra. Entonces ellos buscan la cuenca del Amazonas, el acuífero Guaraní y los grandes yacimientos que hay en la Patagonia. Están detrás de eso. El Fondo Mundial de la Tierra dice, yo tengo el documento, está citado en el libro, mire para dónde va esto, dice, quien controle, la próxima década es ya, quien controle el agua dulce en el mundo, controlará la economía universal y como corolario controlará la vida de los seres humanos. Como les decía, la crisis de agua dulce ya es muy grande en los Estados Unidos, es grandísima. No la enumero aquí todos los casos, están en el libro y me demoraría más. Pero una guía, en el año 2010, el río Bravo ya no llegó al mar. Desde el 2010 no llega, no alcanza a llegar el río Bravo al mar. Se queda en regadíos y se queda en... Ellos llevan la energía eléctrica para California, la traen desde el norte, desde la frontera con Canadá. Y allá la sequía, porque las presas pues se quedan con el agua, especialmente en verano, es impresionante. Ese es un problema gravísimo que tiene. Solamente el Snake, un río gigantesco, tiene 200 presas. Estaban hablando hace 3 años de derrumbar algunas y dijeron no se puede. Y en voz baja, no, pues ahí están los suramericanos. Produzcamos la energía allá. ¿Por qué creen ustedes que el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, está insistiendo en llevar energía eléctrica a Panamá? ¿Por qué creen? Ya leí antes de ayer en la prensa que va a ir esa energía que vamos a producir aquí en un cable submarino. Ojalá sea cierto.
porque la quería llevar a través del tapón del Darién. A través del Darién, otra zona ecológica impresionante. Y eso equivalía, yo lo digo con absoluta seguridad, a destruir toda la naturaleza y volver un desierto el Darién. Se lo digo por esto, porque yo hace 20 años creo, más estaba en el tiempo, se habló del tapón del Darién y yo hice el recorrido de todo el tapón, que era del otro mundo. Eso no es del otro mundo. El tapón del Darién está, digamos, dividido en 3 puntos. Uno que va de la carretera Medellín-Turbo, Barranquillita está ahí. De ahí 21 kilómetros hasta 3 cerros muy grandes de roca que se llaman las lomas Las Aisladas. De Las Aisladas al río Atrato, ahí está el tapón, ahí están los grandes bajos del río Atrato, que no es nada del otro mundo atravesarlos, se van en un bote, ríos Tumaradó y Tumaradocito y tal, y llega al Atrato, pasa al otro lado en el bote. Y el tercer tramo es de las riberas del Atrato, subiendo a la frontera con Panamá, Páramo de las Letras. Pues mire, fui en ese recorrido inicial, pues caminando entre la carretera, entre Barranquillita, carretera Medellín-Turbo, hasta las lomas Las Aisladas, 21 kilómetros. Fui con la compañía La Vialidad Limitada, que abrió una trocha por la selva, el traslado de una carretera, y yo creo que era el ancho, la trocha menos que este salón, con árboles derribados. Era muy difícil avanzar porque había árboles más altos que yo, y había que pasar por encima de ellos. Yo fui con un ingeniero, excúsenme. Y volví al año exacto, por ese trayecto. Carretera al mar, Las Aisladas, no había selva. Al año exacto. Miles de colonos. Y hoy va uno allá, pues llegaron miles de colonos. El primero, me acuerdo cómo se llama, Lubín Acosta. Y luego llegaron los hermanos Doria, que venían por agua de Sucre. En un año desaparecieron centenares de kilómetros de selva. Eso es lo que nuestro presidente estaba tratando de hacer. No sé quién le dijo que mejor cable submarino. Ahora, la ofensiva que tienen los estadounidenses sobre Sudamérica, con esos recursos impresionantes de agua, pero mucho más impresionantes de diversidad biológica, porque la selva del Amazonas, que merecía, a mi manera de ver, hace muchos años, una expedición botánica para estudiar qué es lo que hay ahí, todo tipo de medicamentos, todo tipo de alimentos. En el 2003, la OPIC, hablando de la riqueza, ¿no?, de agua y de la selva. En el 2003, la OPIC, la agencia federal que apoya a las compañías estadounidenses a invertir en el exterior, publicó que tenía 245 millones de dólares para inversiones en el rubro de aguas en América Latina. Financiar que vengan a poner parte de sus industrias con nuestra agua, pues no sé si se la llevarán o no, pero sacar energía de ellos para llevarla, etcétera, etcétera. Y esa OPIC, hablando de la escasez de agua en los Estados Unidos, la presenta como una cuestión estratégica. Hay que conseguir agua o hay que conseguir los productos que dé el agua dulce.
Entonces ya empezamos con el doctor Santos, con su cuento de llevar la primera energía, la primera, por cable submarino. Menos mal que se le olvidó pasarla a Panamá menos mal que aparentemente se le olvidó pasarla a Panamá por el Darién. Excúsenme por favor el desorden que le he hecho en parte a la falta de anteojos al comienzo, y la verdad es que el cuchito ya está como mal y el viejito ya no. Muchas gracias.